Muy bien, hoy entramos, bueno, vamos a entrar al capítulo número 7 del libro de Levítico. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice entonces el capítulo número 7. Esta es la ley del sacrificio por el delito. Es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto, será inmolada la víctima por el delito. Y su sangre será derramada sobre el altar todo en derredor, o sea, alrededor. Se ofrecerá de ella todo el sebo, la cola, el sebo que cubre las entrañas, los dos riñones, el sebo que los cubre, el que está sobre los ijares y la telilla del hígado, que se cortará de junto a los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como sacrificio que se ofrece a Yahvé por el fuego. Este es el sacrificio por el delito, es lo que se ofrecía por los delitos. Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comerlo. En lugar sagrado se lo comerá. Es cosa santísima. Aquello que se ofrece en el fuego, aquello Dios que pidió que se pusiera sobre la candela en el holocausto, en el lugar del holocausto, bajo el fuego, eso era cosa santísima. O sea, quien comía sobre eso, que estaba allí, dice aquí, se santificaba. El sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito se rigen por la misma ley. Mira que aquí está haciendo una distinción entre delito y pecado. ¿Ya? Delito, entonces, ¿a qué se está refiriendo esa diferencia? Delito, pues, puede ser sobre aquello que se hizo en contra de la ley civil. ¿Ya? Que viene siendo pecado. Pero entonces, el pecado es lo que está relacionado directamente que hacemos contra Dios. El sacrificio por el pecado y el sacrificio por el delito se rigen por la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación con ella. El sacerdote que ofrece el holocausto de una persona se quedará con la piel de la víctima que haya ofrecido. También toda oblación cocida al horno y toda preparada en cazuela o en sartén es del sacerdote que la ofrece. Mas toda oblación amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, en porciones igual. Esta es la ley del sacrificio pacífico que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, miren lo que hacen en Eucaristía, se ofrecen acciones de gracias. Aquí ya desde antiguo se hablan de los sacrificios en acción de gracias. La Eucaristía, se pueden hacer Eucaristía en acción de gracias. Si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, galletas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Además de las tortas podrán ofrecerse como oblación pan fermentado, juntamente con su sacrificio pacífico de acción de gracias. Se presentará a Yahvé una porción de cada una de estas oblaciones como ofrenda alzada, que corresponderá al sacerdote que derramare la sangre del sacrificio pacífico.
La carne del sacrificio pacífico en acción de gracias será comida en el día de su oblación, sin dejar nada de ella para el día siguiente. Ese pan fermentado es el mismo pan con levadura, que no se hace en los sacrificios. En los sacrificios no se debe dar pan con levadura. ¿Ya? Sobre esto y el sentido simbólico de la levadura, ¿por qué en este sacrificio pacífico permite Dios que Él mismo excluye en el versículo 12? Hay una parte donde dice, vamos a mirar algo aquí en la... Vea que hay una diferencia. Voy a hablar algo sobre una diferencia. En el versículo 12 dice, si se ofrece en acción de gracias el sacrificio pacífico. Estamos hablando de sacrificio pacífico. Si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerá juntamente con el sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite. Hay una torta sin levadura. Recuerda cuando el Señor habló de la torta con levadura, tenemos que entender esta parte del significado. ¿Ya? Porque esa torta con levadura es lo que se iba a comer junto con lo que se sacrificaba. Pero hay uno que era con levadura y uno sin levadura. Y mira, dice en el 12. Tortas sin levadura amasadas con aceite. Galletas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Además de las tortas, en el 13 dice, además de las tortas podrán ofrecerse como oblación pan fermentado juntamente con su sacrificio pacífico de acción de gracias. Entonces mira que en oblación sí se podía presentar el pan fermentado, pero en el sacrificio pacífico no. Tal vez el del pan sin levadura es el sacrificio que refiere a lo que es el sacrificio de Cristo, que es perfecto, sin levadura, sin ninguna rancia de maldad, sin la levadura de la maldad. En cambio la otra es la que ofrece el hombre, que sí lleva levadura. Nosotros ofrecemos sacrificios a Dios, pero normalmente esa levadura siempre en nosotros, siempre hay una levadura. Pequeña, pero hay una levadura. Porque nosotros siempre estamos luchando día a día contra la levadura. Y nuestro Señor Jesucristo nos exhortó a eso. Ojo con la levadura de los fariseos. Hoy es la levadura del mundo. La levadura de estas doctrinas que existen hoy, de esta cantidad de doctrinas falsas que existen. Esa es otra levadura. La levadura hoy de la ciencia, la levadura hoy del progresismo, la levadura en la misma iglesia de unas doctrinas que están erradas, por ejemplo, como la de los santos, como la de los muertos. Todo eso son levaduras. ¿Ya? Entonces la levadura, esa que se ofrece sin levadura, es la que representa el sacrificio de Cristo perfecto, sin levadura. Y la otra representaría la que nosotros hacemos. Se presentará a Yahvé una porción de cada una de estas oblaciones, como ofrenda alzada que corresponderá al sacerdote que derramare la sangre del sacrificio pacífico.
La carne del sacrificio pacífico en acción de gracias será comida en el día de su oblación, sin dejar nada de ella para el día siguiente. Dios no permitía que se guardara nada para el día siguiente. Tal vez eso es parte de la enseñanza de que el ser humano debe contar que siempre debe esperar y saber esperar en Dios. Entonces está mal ahorrar, no está mal ahorrar. Pero está mal pensar. Hay personas, por ejemplo, está mal será comprar un seguro de vida. Tal vez no está mal comprar un seguro de vida. Por ejemplo, en la empresa, decidió la empresa que nos va a dar un seguro de vida a todos. Pues si usted lo coge, bueno, la empresa me va a hacer un seguro de vida, me dieron una oportunidad, pues yo lo cojo. Pero si yo voy pensando, es que yo quiero asegurar y yo me siento inquieto, me siento inseguro, que tengo un futuro que es como incierto y que no sé qué va a pasar, y entonces yo digo, no, mi solución es comprar un seguro para asegurar la vida de mis hijos para más adelante. Ese es el tipo de pensamiento, eso es una levadura que está ahí. Tienes una levadura en tu corazón y en tu mente. Ahí estamos desconfiando de Dios. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que las cosas se van a dar en nuestras fuerzas y en nuestras acciones, en la planeación de nuestras acciones, ¿no? Entonces, esa parte de que no debemos desconfiar de la misericordia de Dios, los hijos de Dios. Entonces, parte de eso, imagínate, guardar alimento para el día siguiente. El Dios tenía siempre el pan para el día siguiente. Mira que Dios bajaba el alimento y dejaba el maná por el día. Pasaba ese día y volvía otra vez el maná. Terminaba de caer el maná para ese día, dejaba de caer y volvía. O sea, y así alimentó Dios durante 40 años a su pueblo. 40 años alimentó a su pueblo de maná. Eso es lo que nos quiere dar a entender y debemos nosotros aprender. Nosotros debemos siempre tener la confianza y la fe en el Señor que nos proveerá. Y no debemos nosotros tener siempre la desconfianza y vivir en la acumulación. ¿Para qué? Pero es por la desconfianza y para sentirme seguro. Si a ti el dinero, si a ti la confianza de los hombres es lo que te hace sentir seguro en la vida, estás quitando a Dios del puesto y poniendo a eso. Y ahí es donde está lo que debemos hoy entender. Esa es la parte central que yo quiero que ustedes puedan entender hoy. Porque esto es un tema muy importante. Porque hay personas que pueden estar planeando un futuro, pero resulta que a veces lo planean es porque son tan inciertos en creer que esa situación Dios no las puede arreglar. Entonces, ¿qué hago yo? Hago lo que posible e imposible para mí, porque creo que no va a ser posible que se arregle la situación y yo actúo en mi fuerza desconociendo lo que Dios puede hacer. Entonces yo estoy poniendo la confianza en mí, en los hombres, en las oportunidades y no en Dios. Por eso es que es importante, dicen por ahí, a lo sumo máximo planea lo del día siguiente. De ahí para adelante tú no planeas absolutamente nada. Y aún así. Porque mira qué le pasó al hombre que cogió y acumuló y tiró todas las cosas a su granero. Dice la parábola que el hombre era un hombre rico, cogió, acumuló, guardó en los graneros y vio el granero lleno y se sintió satisfecho. Se tiró en su gran lecho y dijo: mis graneros están llenos, estoy feliz. O sea, él se sintió, estoy seguro de todos mis alimentos para todos estos días y mis negocios. ¿Qué pasó? El Señor dice en su palabra: necio, ¿no sabes que esta noche yo puedo reclamar tu vida? ¿Dónde quedó tu confianza? Entonces fue malo que el hombre haya acumulado en la alacena y la haya llenado. Que le haya ido bien de cultivo y haya llenado la alacena. No está mal que tú llenes la alacena y que te haya ido,
que tu cultivo sea tan floreciente y hayas recogido tanto que eso haya sido desbordante, no. Ahí es donde tenemos que saber entender es lo que hay en mi mente y en mi corazón, y eso tenemos que examinarlo. Eso es delicado. Mire, tan delicado es, imagínate que yo hablaba con Francisco precisamente hoy sobre el tema de la donación de órganos. Y él decía, yo no puedo prometerle algo a alguien que no le voy a poder cumplir. ¿Ya? Porque él decía, si yo me muero y yo ya estoy hecho un cadáver y mi esposa viene y dice, señora, vea, su esposo tiene unos órganos que le pueden servir a una persona que se está muriendo y con eso le puede servir porque son compatibles. Entonces la persona va a decir, no, mi esposo decía que él no daba. En ese momento que él murió, ya no, ahí sí pueden disponer, pues si le va a servir, dese. Pero en vida no. Yo decía, pero ¿por qué en vida no? Si es igual, está cediendo que puedan donar, y la persona que lo hace, que lo done tu esposa o tu hermano, que done por ti, estando tú muerto, entonces no van a cometer pecado. Porque aquí el hecho está en que yo pueda prometer algo que no voy a poder cumplir. O sea, primero, nuestra vida es del Señor. Y a Dios, o sea, ante las cosas de Dios, es muy delicado lo que nosotros prometemos. Por eso nosotros cometemos gran equivocación en la vida cuando prometemos a la ligera. Y sobre todo cuando prometemos en el nombre de Dios, todavía mucho peor. Por eso desde hoy, si tú y yo hemos sido de ese tipo de personas, tenemos que pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer. No podemos volver a prometer y no cumplir lo prometido, y mucho menos prometer lo que no tenemos la certeza de poder cumplir. Y mucho menos en el nombre del Señor. Y si usted prometió algo que sí lo puede cumplir, cúmplalo. No deja a la persona, porque eso es un antitestimonio para el cristiano. Pero entonces el valor de nuestra palabra es algo muy importante a los oídos de Dios. Tal vez para ti y para el mundo no, porque hoy la gente se promete y se dicen las cosas, las mentiras así como si fuera. No, pero ante Dios no. Tenemos que ser totalmente correctos. Si tú le dices a tu hermano, yo voy a ir esta noche a tu casa, usted tiene que ir esta noche a su casa. Si usted le dice, yo te voy a dar esto, pues prométele cumplir a su hermano y darle esto. Si dice a tu hermano, yo te voy a pagar esto, cumplir a su hermano pagando eso. Eso hace parte del gran testimonio nuestro. No podemos nosotros ser que nosotros estemos promulgando algo de lo cual nosotros hacemos lo contrario. Eso no es un buen testimonio. Entonces hay que ir en coherencia con ese testimonio. Entonces estamos hablando que de la importancia, si es tan importante eso, también es tan importante se me fue la paloma ahora. Poner la confianza en Dios, ya, de lo que hacemos, de lo que nosotros proyectamos. Entonces no hay que tener la desconfianza en Dios y tener el pensamiento. Entonces el problema no es que haya llenado el granero ese hombre. El problema es que el hombre se dijo a sí mismo en su corazón cosas que Dios sí ve y ve y escucha lo que tú dices en tu corazón. Él lee lo que está en tu mente. Él sabe. Ese hombre, ¿cuál fue el problema? Que él dijo, ya estoy feliz, estoy contento, estoy tranquilo, lo tengo todo. Desconoció a Dios totalmente en eso, porque lo primero que tenía que decir es, gracias Dios bendito, porque tú me has permitido tener esto. Gracias Padre,
porque puedo tener, Señor, pude recoger una cosecha abundante. Permíteme ahora poder distribuirla adecuadamente. O sea, una cosa es ese tipo de pensamiento. Entonces mira que también nosotros seremos analizados también por lo que tú llevaste en tu corazón. Y hay otra parábola que es muy importante sobre todas estas cosas. Recuerden que hay una parábola donde dice que el padre le dice a su hijo: hijo, ve y trabaja en la viña. ¿Y qué le dice el hijo? Sí, papá, yo voy. Pero no va. Y le dice al otro hijo: ve, trabaja en la viña. Y le dijo: tal vez no pueda ir, papá. Pero después fue a la viña. ¿A cuál de los dos va a recompensar el papá? Entonces ahí también tenemos que darnos cuenta que nuestras acciones son coherentes ante Dios, también como nuestros pensamientos y lo que decíamos el corazón. Son cosas que tienen que ir de coherencia. Tanto lo que nosotros hacemos como lo que nosotros tenemos en el corazón. Para así poder ser íntegros ante Dios. Eso se llama la integridad ante Dios. Tener una integridad ante Dios. Entonces dice: si el sacrificio se ofrece en cumplimiento de un voto o como oblación voluntaria, se comerá el día mismo en que fuera ofrecido, y lo que de él sobrare podrá comerse al día siguiente. Mas lo que de la carne del sacrificio quedare hasta el tercer día será quemada. Si alguno comiere de la carne de su sacrificio pacífico el día tercero, su sacrificio no será acepto. No se le computará al oferente del mismo. Antes será abominación, y el que comiere de ella llevará su iniquidad. La carne que tocare cualquier cosa inmunda no podrá comerse, será entregada al fuego. Mas la carne incontaminada cualquier persona pura podrá comerla. Quien, siendo impuro, coma carne del sacrificio pacífico presentado a Yahvé, será exterminado de entre su pueblo. Imagínense ustedes, una persona que sea impura, come de la carne pura, ¿qué pasaba? Era exterminado entre el pueblo. Y nosotros hoy queremos, por eso es que cuando dice el que come y bebe, el que come y bebe en estado de pecado, ¿qué pasa? Se hace reo de su propio pecado. ¿Ya? Porque tú siendo impuro, ¿cómo vas a comer lo que es puro? ¿Sí entienden por qué es delicado consumir el cuerpo y la sangre? Si tú eres impuro, no puedes comer lo puro, porque te puede ¿qué? Matar. Todo lo del Antiguo Testamento actualmente en el Nuevo Testamento tiene algo que ver, tiene algo que está ahí, está relacionado. Mira, el que era impuro y comía algo santísimo del ofrecido a Dios, que era santísimo, y comía esa persona impura, era exterminado. Dice aquí, era exterminado de entre su pueblo. Y por eso la palabra de Dios dice que el que come, el que está en pecado mortal y comulga, se hace reo de su propio pecado. O sea, le está pasando lo mismo que está diciendo allí. Es algo que tienen que tener allí presente. Por eso Pablo dice: no comulgar en estado de pecado. No comulgar en estado de pecado. Porque es algo santísimo eso que está ahí, que fue ofrecido, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice aquí. Es santísimo lo que esa persona, el impuro, comía. Y eso es lo que hacía sacarlo. ¿Ya? Buenas noches, doña Marley. Doña Marledis, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Qué buena verla. Adelante y bienvenida. Muy bien. Dice:
Y el que tocare cualquier cosa inmunda, por ejemplo, inmundicia de hombre o bestia inmunda o inmundicia de cualquier otra abominación impura, y luego comiera de la carne del sacrificio pacífico ofrecido a Yahvé, será extirpado de su pueblo. Entonces ahí es donde se aplica esa parte de que cuando andamos con lo impuro se nos puede pegar. ¿Ya? Como dice por ahí en el libro de Corintios, las malas compañías nos pueden contaminar. Doña Marta. No veía, es que no vi bien la foto, ahora es que la veo. Doña Marta, qué gusto tenerla. Muy bien, entonces dice, mire que lo delicado, lo impuro no puede estar de ninguna manera con lo puro. Por eso este cuerpo, si yo lo estoy en busca de santificar, no puedo estar poniendo este cuerpo a lo impuro. Si yo estoy santificando mi corazón, no lo puedo poner a lo impuro. Mi mente, si la estoy santificando, no le pueden poner a lo impuro. Ahora vamos a mirar cada uno de ellos. ¿Cómo yo hago impuro mi cuerpo, mi corazón y mi mente? Mente, corazón, cuerpo. Yo estoy santificando mi cuerpo cuando yo me guardo de no cometer todos los pecados de impureza sexual. Porque dice Pablo que todos los pecados están por fuera, excepto que el pecado de la fornicación. Entonces, cuando yo cometo fornicación y cuando yo cometo adulterio, estoy contaminando mi cuerpo. Cuando yo me tatúo, estoy aquí haciendo impuro mi cuerpo. Cuando yo estoy haciendo tipo de rituales contrarios en nuestro cuerpo, estoy haciendo impuro mi cuerpo. Cuando yo presto mi cuerpo para, por ejemplo, esas cuestiones de la prostitución, de esas cámaras web, el cine para adultos, ahí estoy prostituyendo mi cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí estoy haciendo que de lo que es puro, de mi cuerpo puro, cuando yo me guardo de todas esas relaciones sexuales impuras. Ahora, bueno, no, pero yo soy casado. Bueno, hay personas que aún siendo casados tienen relaciones sexuales impuras. Ay, pero ¿cómo así? Si todo lo que yo hago bajo el vínculo del casamiento vale. Pues hay tipos de relaciones hoy tan modernas, de tipo de prácticas sexuales que ante Dios son abominables, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ahí tú estarías empañando la pureza de tu matrimonio. Ahí lo que estarías en contra de la pureza de tu matrimonio. ¿Ya? Por eso esas prácticas que hoy hacen las personas que supuestamente para darle una variedad, a esa variedad está en contra de lo que es la voluntad de Dios, entonces estarías haciendo impuro. Y ahí estás atrayendo ¿qué? Lujuria sobre tu vida, y eso te hace más débil ¿para qué? Para cuando venga la tentación de afuera. Y por eso cuando a la mujer que vive en esa impureza en la relación en el hogar, se hace que fácil y proclive a caer ante el hombre. Y por eso el hombre se hace fácil y proclive a caer ante otra mujer. ¿Por qué? Porque viene una mujer estilo Jezabel, lujuriosa, y ¿qué pasa? Lo envuelve fácilmente, porque sabe que le gusta eso, sabe que le llama la atención eso, y con eso es que lo seduce, porque ella vive de eso. Ella es experta en la lujuria. Hay tipo de hombres y mujeres que tienen ese tipo de espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Te enlaza por eso. Y como tú tienes la mente abierta a eso y te ha gustado eso, pues por ahí te enlaza y tú te dejas llevar. Pero si en ti tú lo has repudiado eso de principio, cuando esa persona te trata, tú enseguida lo repudias, porque tú no has tenido gusto para eso. Entonces, aún así en el matrimonio, no todo es válido. Ojo a eso, no todo es válido. Porque eso le quieren hacer hoy las terapias de relaciones de parejas sexuales que le involucran una cantidad de cosas. Ante Dios eso no es gratis. ¿Ya? Eso hace parte de la impureza. Y entonces también hace impuro el cuerpo. Ahora, ¿cuándo hacemos impuro el corazón?
Recuerden que dice la palabra de Dios que no te hace puro no te hace puro e impuro lo que comes, sino lo que sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Ahí está. ¿Y qué es lo que hace impuro? Entonces dentro de ti, si hay prepotencia, si hay orgullo, si hay mucha vanidad, si hay mucha soberbia, maledicencia, eso que está guardado ahí, está siendo impuro allí, ¿ya? Y en tu mente, cuando tú tienes los pensamientos, ¿ya? Cuando tienes esos pensamientos inadecuados, pensamientos impuros, que son los pensamientos de maldad, pensamientos que somos tan susceptibles, ¿ya? Sobre todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pasa. Entonces ahí hay que saber que dominar la mente para no dejarnos llevar sobre lo que pasa, sobre lo que nos dicen, sobre lo que vemos. Entonces cuando nosotros tenemos pensamientos de maldad, pensamientos nos dejamos seducir, pensamientos lujuriosos, pensamientos egoístas, pensamientos, bueno, todo esto que está mal, pues ahí estamos también contaminando la mente. Entonces mire cómo hacemos aquello que es impuro, ponerlo, lo que es puro, ponerlo impuro, cuando lo ponemos en contacto con eso. Entonces esa parte quedó clara allí. Dice entonces el versículo 22. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: no comeréis sebo de buey, ni de oveja, ni de cabra. El sebo de animal muerto, destrozado por fieras, podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comeréis. Porque todo aquel que coma sebo de animal que suele quemarse en honor de Yahvé, será extirpado de entre su pueblo. Tú dirás, pero ¿qué tiene que ver el sebo? ¿Qué tiene que ver un simple sebo con que podamos llevar una condena tan fuerte de Dios? Se puede pensar, pero el sebo nada más que es lo que nadie come y no es delicioso, y era parte de lo que Dios pedía que le ofrecieran. O sea, lo que iba en el fuego del holocausto era que ese sebo, con la parte de los riñones, con la telilla del hígado, otra grasa animal. Y decía Dios, mira que era tan celoso, decir, nadie, absolutamente nadie puede comer el sebo. Dice, pero ¿qué puede tener el sebo? Era sagrado. No era sagrado. Era lo que Dios había estipulado y era lo que se quemaba y se ofrecía a él. Porque Dios cogía de las entrañas y era lo que se ofrecía a Dios. A Dios no se le ofrecía la mejor parte del animal para ponerlo en el incienso y que quemara y llegara a él, no. Él tomaba la parte de las entrañas y la grasa y era lo que ofrecía a él, porque era lo que botaba el aroma. Y en cambio la mejor parte se la daba a comer al sacerdote y al oferente. Pero aquí lo que trataba más Dios es de crear en nosotros la fidelidad. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué tenía esa fruta? No tenía nada extraordinario la fruta. Una fruta normal. Esa fruta no era una fruta excepcional. No tenía nada misterioso. ¿Por qué puso entonces que no comieran de esa fruta? Era simplemente que el cumplimiento. Porque para Dios es, sobre toda cosa, agradable a Dios, la fidelidad y la obediencia. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Ya? El cumplimiento de lo que Dios pide, eso se llama fidelidad, obediencia, y eso para Dios es grato y es grandioso. Ganamos grandes méritos ante Dios. Por eso hay una palabra que dice: quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Entonces, para que tengan en cuenta eso.
Porque todo aquel que coma de cebo animal que suele quemarse en honor de Yahvé será extirpado entre su pueblo. Además, porque eso lo pidió ser extirpado en honor de él y no lo puede usurpar otra persona a nombre de otra persona. Lo que es de Dios es sagrado. Por eso es que también nuestro Señor Jesucristo dijo, lo que es del César, al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Son dos cosas que tienen que tener distintivas. Lo que es de Dios, sagrado y solo para Dios. ¿Ya? Solo sagrado para Dios. Entonces dice aquí, el que coma eso, dice, el cebo animal muerto destrozado nadie lo podrá comer, porque el que coma de eso será extirpado entre su pueblo. Tampoco comeréis sangre ni de ave ni de cuadrúpedo, en ninguno de los lugares en que habitaréis. Porque la sangre se rodeaba y era la que siempre se echaba sobre el altar. Todo el que comiere cualquier clase de sangre será extirpado de entre su pueblo. Ya saben por qué algunos pentecostales vienen con esa tradición, no coma cierto tipo de animal. ¿Ya? Pero ya les expliqué en los anteriores acerca de lo que es la parte de no comer la sangre animal. Ya hablamos de eso. Entonces dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, quien ofreciera a Yahvé su sacrificio pacífico, entregue a Yahvé una porción de su sacrificio pacífico. Con sus mismas manos ofrecerá lo que se ha de quemar en honor de Yahvé. O sea, la forma en que Dios se lo comía, por decir así, era cuando iba ese fuego que ofrecía el sacerdote. Presentará él mismo el cebo y el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante Yahvé. El sacerdote quemará el cebo del sacrificio en el altar. El pecho, empero, será para Aarón y sus hijos. También daréis al sacerdote como ofrenda alzada la pierna derecha de vuestros sacrificios pacíficos. Aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de los sacrificios pacíficos y el cebo, tendrá la pierna derecha como porción. Pues yo tomo de los sacrificios pacíficos de los hijos de Israel el pecho mecido y la espaldilla alzada y se los doy al sacerdote Aarón y a sus hijos como derecho perpetuo de parte de los hijos de Israel. O sea, le puso el pecho y la espalda. ¿Qué es la significación de lo que tendrían que llevar los sacerdotes en adelante? Sobre su pecho y sobre su espalda estaba ¿qué? Lo que es, ¿cómo eran antes los escudos protectores? Pecho y un espaldar. Sobre su pecho y sobre su espalda está la responsabilidad, la palabra de Dios. Sobre el sacerdocio está, como diríamos por ahí, la entrada al reino de los cielos. En el buen término. Y voy a explicar eso, porque vaya a quedar ahí que mejor dicho. Porque ¿quién ofrece el bautismo? ¿Quién te puede bautizar? ¿Quién te puede casar y quién te puede dar el cuerpo y la sangre de Cristo? De lo cual, si tú no lo haces o no lo consumes, pues no vas a poder entrar al reino de los cielos. Ustedes ahora sí entienden lo que quiero dar a entender con eso. De las manos de los sacerdotes hay algo que es sumamente importante en el proceso de mi salvación. Entonces, sobre su pecho y sobre su espalda hay una gran carga. Y también la carga del pueblo. ¿Ya? Y esa es la significación de por qué se le da ahí el pecho y la espaldilla. Esta es la porción de Aarón y la de sus hijos que les corresponde de los sacrificios que se queman en honor de Yahvé desde el día en que los constituyó sacerdotes de Yahvé. Por lo cual mandó Yahvé que los hijos de Israel les dieran esto desde el día que los ungió como derecho perpetuo de generación en generación. Ellos recibirían del que ofrece una porción para que ellos tuvieran. O sea, ahí mostrando Dios que nunca le iba a faltar nada. ¿A quién? A su sacerdote, a su siervo. ¿Ya? Pero ¿por qué hoy están tan afanados cobrando? ¿Por qué hoy están tan afanados haciendo bingo?
haciendo rifa, haciendo de cuanta cosa. Porque la confianza está más puesta hoy en crear templos, en adornar templos, que en la verdaderamente poder cumplir cabalmente, íntegramente, intachablemente la misión que Dios les ha dado. Porque mira que dice, como dijo el profeta Ezequiel, mi cuenta es contigo porque los pastores dejaron dispersar las ovejas. Mira, cada día tristemente hay muchas personas que se van de la iglesia. Y lo peor es que cuando se van de la iglesia y usted habla con una persona que se fue de la iglesia católica y se va para una iglesia protestante, y usted lo escucha y dice, que yo acá fue que aprendí la Biblia, acá fue que me leyeron la Biblia. Y uno dice, pero ¿y entonces acá por qué no la leíste? No, porque es que allá nunca me la leyó el sacerdote. Entonces, siempre es con la mecánica que ahora sí aprendí de la Biblia. Pero eso fue porque tú no leíste. Eso no fue porque tú te quisiste preparar. Lo que pasa es que ahora ya te dijeron que tenías que leerla para poder ser parte de ello. ¿Ya? Pero cuando tú ibas a la Eucaristía, a ti te leían la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que la falta de énfasis de ellos, de los ministros, para poder enseñar la palabra y dedicarle el tiempo, ha hecho que muchos se vayan. Y esos que se vayan digan cuando yo era, nunca fueron. Pero dicen así, cuando yo era católico, nunca fueron católicos. Nunca fueron católicos. Dicen, cuando yo era católico, allá a mí nunca me enseñaban nada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que suele suceder. Entonces, mira que la parte del sacerdocio dice aquí, los sacerdotes recibían una porción del que iba a ofrecer el sacrificio. Dios le estipuló, de lo que tú vas a ofrecer, esta parte es para ti. Esta parte la ofreces a Dios como olor fragante que se quemaba, y esta parte del oferente. Y el oferente cogía algo de lo que le naciera y le daba libremente. Hoy nosotros damos una ofrenda libremente. ¿Ya? Porque siempre ha existido de que recuerden que cuando Dios dividió las 12 tribus, a la tribu de Leví, que era el sacerdocio, no le dio terreno. Ellos no trabajaban, ellos vivían de lo que sus hermanos le llevaban. Y el sacerdocio desde siempre, de los tiempos de Moisés y desde que repartió Dios, han vivido de la misericordia de los hermanos, porque Dios manda a los hermanos que le lleven a ellos, porque ellos se dedicarían al templo, lo que hacen hoy, que se dedican al templo. Pero hoy muchos de ellos trabajan. Entonces, si muchos de ellos hoy trabajan, pues ellos no deberían reclamar la ofrenda del pueblo, porque están trabajando. Además, como dice allí Pablo, nosotros trabajamos y no fuimos carga de nadie. ¿Para qué? Porque aún teniendo nosotros el derecho, renunciamos a ese derecho para darle ejemplo a ustedes. O sea, Pablo nos dice en la palabra, yo sí tenía derecho para poder tomar de esa ofrenda para mí, como hacía el sacerdocio en el pasado. Porque el sacerdocio comía de esas ofrendas. Pero Pablo dice, para evitar que vengan muchos a ser unos vagos que quieran vivir de los otros, Pablo dice, no, mejor hay que enseñarle nosotros trabajar y vivir lo que trabajamos para que así no venga. Y mira, aún así que está escrito en la palabra de Dios que dice, el que no trabaje, que no coma. Y aún así existe personas que todavía queriendo pagarle y darle a esos vagos. La palabra es muy clara, el que no trabaje, que no coma. Y usted no está cometiendo pecado si usted ve a su hermano, le ofrece el trabajo, su hermano se lo desprecia, pues más nunca le dé un plato de comida. Porque si usted le ofreció el trabajo para que él pueda salir adelante y poder comer ese plato de comida y lo desprecia, el Señor dijo, el que quiera comer, que trabaje.
Y no estoy siendo inmisericordia si yo le niego el plato de comida a aquel que le ofrecí el trabajo para que pudiera. Porque recuerden que el Señor dice, tenía una viña. Otra parábola. El Señor tenía una viña. Y vio a uno sin trabajo. Y vio que tenía necesidad. Él no le dijo, te voy a dar la necesidad. Le dijo, ve y trabaja y te pago para que compres lo necesario. Y contrató uno, contrató otro y contrató otro. Y aún así, siendo Dios en su justicia y su misericordia, sabiendo que todos tenían necesidad, le dijo al administrador, ahora págale, al último que contrataste, págale lo mismo que al primero que contrataste. Queriendo Dios que todos tuvieran ¿qué? Para poder cubrir sus necesidades. Entonces, mira, es importante. Entonces, ellos hoy, ¿qué pasa? El problema hoy está en eso. Que si hubiese alguien de ellos que tomara solo lo necesario, tú dirías, está haciendo lo correcto. Porque toma solo lo enteramente necesario. Pero sabemos que no es así. Porque quieren coger ofrendas ¿para qué? Para sostener a los obispos, la opulencia del obispo, la casa del obispo. Quieren remodelar templos. Ahora se pusieron en la fama de que ahora tienen la tradición que cada vez que uno llega a un templo, o sea, cada vez que ellos cogen y los mandan para un nuevo templo, quieren remodelar templo. Entonces el afán de ellos es mirar el hueco del templo. Eso pareciera que mandaran a los acólitos o al que los acompaña, búscame los huecos de la iglesia. Porque de ahí se pega entonces para hacer bingo, para hacer rifa, y descuidan la obra de las necesidades del pueblo de Dios. Y ponen al pueblo a trabajar ¿para qué? Para cerrar huecos en el techo, para cerrar huecos en la pared. Ay, es que esa pared ahí está. Vamos a quitar esa pared y vamos a poner una pared más bonita. Este techo vamos a ponerlo más bonito. Y eso es lo que llega. Entonces tú lo ves que ellos cuando se despiden, vea, les dejé este techo y este templo bonito. Pero díganme ustedes, ¿cuántas almas le aportaste tú a Dios? ¿Cuántas almas recuperaste para Dios? ¿Cuántas almas llevaste a la santificación para Dios? ¿Cuántas almas elevaste para Dios? ¿Cuántas almas las sacaste de la oscuridad para Dios? Eso es lo que ellos deberían sacar pecho. Y aún así no sacar pecho, pero decir. Qué bonito es decir, llegué a una comunidad que estaba apagada, vea. Una comunidad que está avivada. Una comunidad que está llena de fuego. Una comunidad que vibra en oración. Una comunidad que ora y dobla rodillas, una comunidad que han habido testimonios de vida, de hogares restaurados. Eso es lo que deberían estar ellos diciendo. Y no está diciendo, aquí les dejo un techo bonito, les dejé el templo remodelado, para que no digan que yo vine y no hice nada, porque ese es el discurso. Para que no digan que yo vine y pasé de largo y no les dejé aquí el recuerdo. Ese es el recuerdo que ellos quieren dejar. Remodelaciones de templo. Pero esas remodelaciones de corazones, ¿dónde? ¿Descuidan qué? Como le decía el Señor a los fariseos, descuidan la menta. No, descuidan el templo por la menta. Están pendientes a lo que juran por el templo y no al templo. Algo así, no me acuerdo bien la palabra. Y así están. Entonces, más importante. Entonces, por eso hoy, si sabemos nosotros que están tomando las ofrendas para lo que no es, por eso es que no debemos llevarlas. Y como hoy los sacerdotes no van a escuchar, pues tenemos que hablarle y decirle a quién, al pueblo. No las lleven. Ay, qué pobrecito ellos. ¿Cuál pobrecito? Si ellos trabajan, la mayoría de ellos trabajan. Ellos no tienen hijos. Ellos no tienen esposa. Ellos se pueden sostener. Entonces tenemos que nosotros hoy comenzar a alzar la voz. ¿Para qué? Para darnos cuenta. Ah, pero es que ya están haciendo una recolecta para llevarle alimento a tal persona. Bueno, eso es otra cosa. Si tú sabes exactamente que sí de verdad van a llegar esos alimentos, esa ayuda, esos necesitados, ahí sí. Pero si no llega. Pero muchas veces esas ofrendas que tú estás dando, adivina dónde van a parar. Por ahí hace poquito vi un caso de un sacerdote. Eso lo mostraron hasta en televisión, fue un escándalo, pero yo no lo había visto. Un sacerdote que sostenía a un muchacho, o sea, era homosexual. No, pero este sacerdote era aberrado porque tenía una mujer y tuvo un hijo con una mujer.
pero también andaba con un homosexual. Y la mayoría de la gente, y ahí donde uno dice que la misma gente es alcahuete y por eso está sucediendo eso. Porque ven a muchos sacerdotes, los ven y no le dicen absolutamente nada. Y nosotros no tenemos que ir a juzgarlo, pero así hacerle saber al sacerdote que yo sepa que usted ande con una mujer no es grato a Dios. Y usted hizo un voto. Y eso afecta sobre la comunidad. Porque usted es el líder de la comunidad. Usted no le insultó. Usted no lo mandó para los fuegos de Hades. Pero usted le dijo una verdad. Nosotros, aquí estamos leyendo que nosotros somos culpables si yo veo el pecado y yo no lo digo. Así que si tú ves, aunque sea el sacerdote, no importa. Usted se lo puede decir, porque si ellos lo están olvidando, recuerdas, con cariño y con amor, sin tener que pelear. Sacerdote, la mujer con la que andas, te es prohibida, así como Juan le predicaba. Hoy estamos leyendo en las lecturas de la iglesia que decía hoy, Juan el Bautista, que fue decapitado, ¿por qué? Porque Juan el Bautista le decía las verdades en la cara ¿a quién? A Herodes. ¿Y quién era Herodes? Rey. Y no tenía miedo y se lo decía. Herodías, que le estaba ya molesta por lo que él estaba diciendo en la cara, la verdad, lo mandó a decapitar. Y Herodes después también, después que murió, soñaba mucho, dice que lo atormentaba el espíritu de Juan. Entonces miren ustedes que nosotros tenemos que ser como Juan. Nosotros tenemos que tener el espíritu de Juan. No importa que eso nos lleve a que nos desprecien, a que nos digan tonto, entrometido, no importa. Pero usted está cumpliendo, porque usted no le está cumpliendo a él. Porque la iglesia no es de ellos, la iglesia es de Cristo. Ellos son ministros, pero yo también soy hijo de Dios. Y si esa es la empresa de Dios, por decirlo así, yo tengo que cuidar la empresa de mi Padre. Y a mí no va a venir ningún administrador de los que Dios, de mi Padre, escogió a coger y a dañarle la empresa de mi Padre. Si tú ves que tu padre tiene una empresa y contrató unos administradores y tú te das cuenta que los administradores no están haciendo bien, ¿qué haces tú? Esta es la empresa de mi padre y tú tienes, aunque yo no trabaje aquí en esta empresa de mi padre, tú tienes que responder. ¿Y qué haces tú? Tú lo llamas. Si tú tienes sentido de pertenencia por eso, tú le dices. Lo que pasa es que hoy tenemos gente que no tiene sentido, como dice, el celo por el templo. ¿Y qué pasa? Lo que hacen es alcahuetearle lo que hacen los sacerdotes. Y mucho también más a los pastores también, que les alcahuetean esa cantidad de cosas. ¿Cuándo? ¿Qué? Yéndose para allá. Pero ese mal ejemplo es lo que está haciendo que mucha gente se vaya. Pero nosotros, hermanos, nosotros no necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos cambiar nuestra vida, no ser como lo hacen los otros. Porque el Señor dijo, escúchenlos a ellos cuando le hablen de la palabra de Dios, pero no sean como ellos. Triste que hayan esos testimonios. Pero ayer hablamos de que cuando el sacerdote se reviste con la vestidura para oficiar, allí se anula en ese momento lo que él lleva en su vida. Eso no le quita el pecado, se anula para poder ministrar lo que va a ministrar. Porque hay personas que dicen, ¿cómo me voy a confesar con un pecador? Pues cuando él se pone la sotana y eso, y el ritual que él hace, en ese momento lo que él ofrece sí tiene el aval de Dios. ¿Cómo me voy yo a casar con un hombre que vive en unión libre, en fornicación, porque vive con una mujer escondida? Pues cuando él se pone la sotana y él recibió la autoridad, y él lo hace en el nombre de Dios, tú lo recibes. Ya él se podrá tener una gran cuenta ante Dios. Cuando se quite la sotana sigue con el mismo pecado y tendrá una gran cuenta ante Dios. Pero cuando él se pone la sotana, ahí está operando es la autoridad que Dios le dio. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Yo no tengo que ponerme a juzgar lo que él hizo. Una cosa es juzgar lo que él hizo, porque cuando yo digo me voy de aquí porque ese...
estoy juzgando. Pero cuando yo voy y le digo, tengo celo por el templo, yo le digo, sacerdote, lo que estás haciendo está trayendo muy mal ejemplo para el pueblo y está haciendo daño. Daño para todos, daño para ti, porque eso no es grato a los ojos de Dios. No te es lícito, como le decía Juan a Herodes, no te es lícito tener esa mujer. Hay que decirle así, sacerdote, no te es lícito tener esa mujer, no te es lícito hacer eso. Peor aún decirle a los pastores, arrepiéntanse y vuélvanse al sacerdocio, porque si no, no verán ustedes la luz y estarán en la presencia de Dios. Porque la administración de los sacramentos se dan con el sacerdocio. Ningún hombre fuera del sacerdocio te puede ministrar esos sacramentos de salvación. Por eso, pastores, arrepiéntanse y vuelvan. Y no miren la pelusa del ojo ajeno, sino que más bien vuélvanse a Dios. Déjenlo en manos de Dios lo que ha de hacer. Pero por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados. Porque es que tristemente es cierto, hay muchos hermanos protestantes que ellos se salieron un día de la iglesia sin tener el conocimiento de eso. Entonces cuando tú le vas a hablar, ¿qué pasó? No tenía quien les dijera eso. No tenía quien les corrigiera acerca de eso. Pero para eso estamos aprendiendo. Y para eso estamos escudriñando la palabra, para aprender, para discernir y para tener palabra y llevarles y decirles. Y saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y que tenemos que tener una responsabilidad con la obra de Dios. Porque si somos hijos de Dios, yo tengo que cuidar la obra de mi Padre. ¿Ya? Tengo que cuidar la obra de mi Padre. Tengo que tener celo por el templo. No tengo que tener miedo. Mire, es mejor que la gente no te hable, te digan loco y te desprecien, antes que Dios te tenga que despreciar a ti. Antes que Dios te tenga que decir, pero si tú sabías, ¿por qué no se lo dijiste y no lo... te pueden tomar cuenta por eso? Usted dice aquí el versículo 'Esta es la porción de Aarón y de sus hijos que les corresponde de los sacrificios que se queman en honor de Yahvé, desde el día en que los constituyó sacerdotes de Yahvé. Por lo cual mandó Yahvé que los hijos de Israel les dieran esto desde el día en que los ungió, como derecho perpetuo de generación en generación. Mira que los ungió de generación en generación. Esa parte, cómo se la tragan los pastores, se la tragaron completica. Un sacerdocio de generación en generación perpetuamente. Yo creo que no se necesita tener un doctorado para entender qué significa algo que va a ser perpetuo de generación en generación. Eso es algo que no tiene ningún tipo de hacerle estudio escatológico, ni apologética, ni filosófico, ni teológico para entender. Cuando Dios dice que Él ungió un sacerdocio para que perdurara perpetuamente de generación en generación, ¿qué parte de esa no pueden entender los pastores? Un sacerdocio perpetuo de generación en generación. Es que ese sacerdote es pecador. A ti no te corresponde, porque tú no eres Dios de juzgar y recriminar. A ti corresponde es obedecer. Corresponde es que no hacer lo que ellos hacen. Porque ese fue el mandato del Señor y le enseñó a los apóstoles. Vayan donde ellos, pero no hagan lo que ellos hacen, que está fuera de la palabra de Dios. Pero cuando te manden a hacer algo que está dentro de la palabra de Dios y lo dice la palabra de Dios, hazlo, porque eso es lo que está en la palabra de Dios. Y si usted lee la palabra de Dios, como ellos dicen que leen la palabra de Dios, pues si tú te estás dando cuenta que está diciendo algo que está fuera de la palabra de Dios, pues yo no lo hago. Dios tendrá el momento que, y va a comenzar a corregir, y los va a corregir. Entonces, para que eso lo tengamos claro. Entonces dice aquí, tal es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por el delito, de la consagración y del sacrificio pacífico, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí,
el día en que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus oblaciones a Yahvé en el desierto Sinaí. Estas son las cosas que Dios le prescribió a Moisés en el monte Sinaí sobre esto que tenía que ver con los holocaustos, las oblaciones, los sacrificios por el pecado, sacrificios por el delito, ya sacrificios pacíficos, acciones de gracia, todo eso. Que hoy lo vemos en la Eucaristía, que ya no se ofrece animal, porque ya se ofreció nuestro Señor como Cordero y un sacrificio eterno y perpetuo. ¿Ya? Entonces aquí terminamos el capítulo 7. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.